ustedes recuerdan, seguro aquí hemos Doctor, hablado de fisiopatología. fisiopatología y epidemiología del paciente hemos hecho la Así semana. es, Hans, muy bien. ¿Qué has entendido tú de la fisiopatología, Hans? ¿Qué importante tiene? Lo importante, lo primero que debemos hacerle al paciente, lo primero, ni bien llega su anamnesis, evaluar sus alteraciones del plano oclusal, factores de riesgo, con su pérdida dentaria, ah, si está bien en su estado nutricional, su higiene oral, si tiene enfermedades sistémicas. Eso es lo Ya, que- lógico, exacto. Se ha hecho una historia clínica adecuada con todos sus factores anamnesis, colectivos. datos, ¿no? Entonces, estamos en eso, ¿no? Una fisiopatología donde ustedes cómo encuentran a la paciente, ¿no? Cómo, en qué estado está en su salud de su sistema estomatognático, si está fisiológicamente adecuado para que funcione bien, o normalmente nunca llega a pesar con la consulta disculpe, no es nunca, sino muy pocas veces, ¿no? Llegan con menos frecuencia, llegan personas que se hacen un chequeo general, un chequeo adecuado, sus dientes, ¿no? Que se está incentivando, está creciendo, sí, cierto, está aumentando porque a mayores odontólogos, mayor llegamos a la gente, al pueblo, se va a preocupar más por su dentadura, va a pedir explicaciones y ahora con tanto medio de comunicación y la forma de cómo ingresar, ¿no? Entonces saben cómo cuidarse, está creciendo entonces la preocupación por su salud bucal. Entonces, la fisiopatología es eso, ¿no? Ver cómo llegan nuestros pacientes a nuestra consulta, en qué estado, evaluarlo bien, qué tan cercano está lo adecuado fisiológico para que funcione bien, ¿no? Si ustedes están capacitados para eso, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver es parte también del diagnóstico, una parte del diagnóstico que trata es la clasificación de Kennedy, ¿ya? Entonces vamos a poner, voy a compartir para que ustedes... Hoy el tema es corto, ¿no? Entonces vamos. Ya, clasificación de Kennedy. ¿Qué es la clasificación de Kennedy? Kennedy, pues, es un colega, ¿no? En el año de 1925, pues, ¿no? Hizo su clasificación. Clasificaciones de las estructuras dentales, de cómo están desdentados, existen varios, ¿no? Pero la que más se usa es la clasificación de Kennedy, ¿no? Por ser una clasificación topográfica, ¿no? Y como les digo, que es la más aceptada, ¿no? O sea, nos identifica en su mayoría, de acuerdo a cómo lo hizo, como lo vamos a ver poco a poco, las brechas, ¿no? En qué lado está la brecha, cómo hacerlo, y con Applegate también con sus reglas de Apple, ¿no? Entonces, perdón, su clasificación está, él lo hizo en 4 clases, y cada una de ellas, a excepción de la clase 4, no se olviden, clase 4 no tiene modificaciones, no tiene modificaciones. Entonces, grábense bien que la clase 4 no tiene modificaciones. Importante, como vamos a verlo. Facilita el diagnóstico, ¿no? Con la simple observación del modelo. Una vez que ustedes sepan la clasificación, van a saber dónde van los apoyos, qué tipo de retenedor puede ir, ¿no? Los elementos de la estructura metálica que son, ¿no? Apoyos, retenedores, conector mayor, conector menor, las bases y los dientes artificiales, ¿no? Entonces, todo eso ustedes van a observarlo y vamos a saber poco a poco aprendiendo. Y lo importante hoy día que ustedes les salgan aprendiendo la clasificación de Kennedy, ¿no? Importante para su diseño. Entonces, vemos primero la clasificación 1. ¿Qué es la clasificación 1? Muchos de ustedes en práctica les expliqué y ya deben saberlo. Es la clasificación es área desdentada bilateral, o sea, a ambos lados, ¿no? Posteriores a los dientes remanentes, extremo libre bilateral. Entonces, extremos libres que están los más posteriores, ¿no? A ambos lados, tanto superior como inferior, o sea, puede ser superior como inferior, ¿no? Puede ser clase 1 superior, clase 1 inferior, ¿no? Entonces, es un tipo de soporte, es dento mucosoportado, porque lo soporta
las piezas dentales, y al ser un extremo libre, no tener un pilar posterior en ambos lados de mi arcada, lo que va a soportar hacia posterior va a ser la mucosa, por eso es dentomucosoportada. Entonces quiere decir que cuando el paciente mastique con su prótesis, los dientes artificiales van a hacer presión en la mucosa y también lo va a distribuir sobre los dientes. Dentomucosoportada. Según sus espacios de dentado entre los dientes remanentes, puede subdividirse en 4 modificaciones, ¿no? 4 modificaciones. Entonces, su clasificación debe ser de ustedes ponerlo clase 1, modificación 1, sí que hay una brecha extra, ¿no? ¿Ya? Clase 1, modificación 2, si hay 2 brechas extras. Brechas, no dientes ausentes, sino brechas de espacio que ha dejado la pérdida de 1 o más dientes, ¿no? ¿Ya? Clasificación 1, modificación 3, clasificación 1, modificación 4. ¿Aquí todo está claro? ¿Sí? Listo. Ahí está la clasificación 1 puro. Ese es 1. ¿Hay modificaciones acá? No hay modificación. No hay modificación. Entonces, aquí tenemos dientes anteriores con brechas posteriores, bilaterales. Clasificación 1. Remanentes anteriores con brechas posteriores, clase 1. En el inferior igualito. Dientes anteriores con brechas posteriores sin pilares posteriores, no libre de dientes a la parte posterior. Clase 1. ¿Claro? Sí, ¿no? Muy bien. Ahí está la clase 1. También está la clase 1. ¿Cuál sería esto? ¿Quién me habla? Por favor, levante la mano el que quiere participar. ¿Clase 1 con modificación sería, doctor, o no? ¿Clase 1 qué? Con modificación 1. Exacto. Clase 1, modificación. ¿Quién definió las brechas más posteriores? Porque es bilateral. Clasificación 1. Con modificación 1. Muy bien. Doctor, no está proyectando nada. ¿No estoy proyectando? No, doctor. Sí, está Sí, proyectando, doctor. ¿Estoy está proyectando o no estoy proyectando? Sí, ¿no? Sí, doctor, sí. Sí, doctor. Ya, entonces sí estoy proyectando. Ya, clase 1, modificación 1. Viene ahí la clase 1, modificación 2. 2. 2. El que no sabe, por favor, es importante que me diga qué no entiende, porque esto es importante para que ustedes puedan seguir, ¿ya? Clase 1, modificación 3. Clase 1, modificación 4. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Listo. Claro, hasta acá todo. Ahora pasamos a la clase 2. La clase 2, área dentada unilateral a los dientes remanentes. Unilateral, aquí es unilateral. Ven mi puntero, ¿no? Unilateral a los remanentes. Los remanentes están acá. Los remanentes están acá. A los remanentes extremo libre unilateral. ¿Qué viene a ser? Tipo de soporte, dentomucosoportada, porque soportan los dientes a través de sus apoyos que van a ir acá y su retenedor, soportan los dientes y aquí en este extremo libre lo soporta la mucosa. Por ese motivo es dentomucosoportado. Presenta también 4 modificaciones. 4, aquí está bien, está claro lo que es la clase 2, ¿no? Claro está, ¿no? Clase 2. Sencillo, es fácil, por eso Apple, y por eso Kennedy se lo hizo tan sencillo y que es fácil de observarlo y diagnosticar y poner la clasificación. Clase 2, modificación 1. 1. Clase 2, ¿quién da la clasificación? La área desdentada unilateral. ¿Quién da la modificación? En la brecha extra. Clase 1, modificación 1. Este da la clasificación y este da la modificación. Clase 2 da la clasificación, modificación 1, 2. Clase 2, modificación 1, 2, 3. Clase 2, modificación 1, 2, 3, 4. ¿Está claro? Ya, entonces la clase 1 y 2 son dentomucosoportadas sin extremos posteriores, sin extremo dental posterior, ¿no? Puede tener 4 modificaciones.
La clase 3 dice, área desdentada unilateral con dientes remanentes anteriores y posteriores a ella. Anteriores y posteriores a ella, ¿no? Es dento soportado. O sea, ¿por qué es dento soportado? Porque todos los dientes van a soportar la estructura protésica para que no mucosa. Aquí no hay presión del mucosa, entonces se comporte como una prótesis fija, ¿no? Es dento soportado. También presenta 4 modificaciones. O sea, siempre los apoyos van a tener pilares, no va a soportar la mucosa. Siempre va a haber pilares, como ustedes van a apreciar en estos momentos. Ahí está la clase 3. ¿Ven? Pilar posterior. ¿No? Están viendo pilar posterior, pilar anterior. Clase 1 neto. Clase 1 neto. Pero discúlpeme, estoy hablando tontería. Clase 3 neto. Pilar posterior, pilar anterior. Clase 3. No hay modificaciones acá en este caso. Ahí está la clase 3. Brecha desdentada unilateral con pilar posterior y pilar anterior. Con también 4 modificaciones. ¿Cuál es el área que determina la clasificación por ser la pilar más posterior? Es esta. Diré por ser la brecha más posterior es esta. Por ser la brecha más posterior es esta área la que da la clasificación. ¿Y esta qué sería? De la Modificación modificación. La modificación. La modificación. Clase 3, modificación 1. 1. Exacto. Clase 3, modificación. Este da la clasificación por tener la brecha más posterior, porque la tercera molar es la última pilar. ¿Se dan cuenta? Si estuviese al nivel, si tuviese la segunda molar en esta área, estuviese presente, ¿quién daría la clasificación? El cuadrante, el primer cuadrante, ¿cierto? Que sería también igual acá. Si estuviese la segunda molar, ¿ya? Siempre el cuadrante manda cuando hay igualdad a nivel de las brechas más posteriores. ¿Entendido? Bien. Aquí tenemos entonces clase 3, modificación 1, 2. Clase 3, la de acá, modificación 1, 2, 3. Clase 3, modificación 1, 2, 3, 4. Ya, esas son sus modificaciones. Ahora viene la clase 4. ¿Qué es? ¿Hasta ahí está como entendible? ¿Todos han entendido? Sí, doctor. Clase 4. Área desdentada situada en la parte anterior de la boca. Área desdentada situada en la parte anterior de la boca, los dientes anteriores, ¿no? Puede faltar los 4 incisivos o los 6 dientes anteriores, o un gran número de ellos, Pero escuchen acá, el área desdentada anterior debe comprender ambos lados de la línea media, o sea, tiene que pasar la línea media. Basta que pase un diente y ya es clase 4, ¿me entienden? La línea media. Tiene que pasar la línea media, ¿ya? No presenta, como les he dicho, modificaciones. No presenta modificaciones, ¿ya? Esa es la clase 4. Libre. No hay una pieza faltante acá. No existe una pieza faltante acá. Entonces, yo agarro, vamos a ver, plumita ahí. Caramba. Yo agarro, digo, no, borro acá. Perdón, borro este diente, ¿ya? Borro no, 2 dientes borro, pero todo disculpen, no estoy con, ya borré. No estoy con el mouse. Ya. Borro esa pieza, mejor le pongo X. Borro esta pieza, ¿ya? ¿Qué clasificación es? Clase 4. Clase 4, ¿cierto? Clase 4, sigue siendo clase 4.
¿no? Entonces, supongamos, bueno, o sea, la clase 4 tiene que pasar esta línea media tiene que pasar. Supongamos que pasa esa línea. Supongamos que aquí solamente perdió un incisivo, ya es clase 4, si tiene todo esto, ¿no? Tiene que pasar la línea media, ¿entendido? Y no tiene que tener brechas, no tiene que tener modificaciones, no tiene modificaciones, ¿ya? Ok. ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Y si no está claro, no quiero jalar. Sí. Clase 5. Clase 5. Esta clasificación no lo puso Kennedy, lo puso Apple, una clasificación más, ¿no? La clase 5. Esta solamente posee un par de molares a un lado de la boca y el resto es desdentado, como están observando. 2 molares, todo lo demás es desdentado. Todo lo demás es desdentado, ¿no? Esa es la clase 5. Ahí tienen la clase 5, ¿vean? 2 molares superiores, todo lo demás, reborde residual desdentado. La clase 6 solamente está presente 2 incisivos centrales en el arco dentario. 2 incisivos, como lo ven acá. Esta es la clase 6, ¿no? Acá está, pues el doctor Apple en 1900 añadió la clase 5 y 6 a la clasificación de Kennedy. Se le va mucho su señal a sus amigos, ¿eh? 5 y 6. Bueno, y entonces ya saben entonces la clasificación de Kennedy con los dos clases más que incrementó el doctor Apple. ¿Ya? Doctor, esa clase 6 sería una mucofestival, ¿verdad? Perdón, ¿cómo qué? Háblame otra vez, no te escuché muy bien. ¿Que esa clase 5 o 6 me dijiste? Hola. ¿Me escuchan? Esa clase 6 sería una mucosoportado, ¿verdad? Claro, porque es evidente eso, ¿no? Claro, es muco dento soportado. Todavía tiene 2 dientecitos, pero es muco dento soportado. No podría ser un dento muco, ¿no? Porque hay más mucosa que diente. Okay. Ahí tienen la clase 6. Miren el diseño. Todo esto nada más es, acá no va a ir retenedor, definitivamente solamente apoyo. Lo que va a dar el soporte va a ser la mucosa, prácticamente tratada como una prótesis completa, ¿no? Toda esta malla azul que ves es una malla donde se va a retener el acrílico. Ese es el tipo de diseño que se hace en esos casos. Y tiene 2 coronitas en el cual le han hecho donde va a apoyarse, ¿no? Donde está, ¿ve? Una rielera así, ahí se apoya la estructura. Esto va con una retención, con una inclinación no hacia afuera, sino internamente para que enganche, ¿ya? No exageradamente también para que se enganche el conector mayor, para que retenga y dé el soporte, ¿no? Para que no se intruya, sea dento muco soportado o muco dento soportado, ¿no? Ahora continuamos con las reglas de Apple. Son reglas también que nos ayudan para saber cómo poder diagnosticar haciendo tu plan de tratamiento, ¿no? Todo esto es importante para que ustedes hagan su plan de tratamiento, tanto su clasificación de Kennedy, ¿no? Para el diagnóstico, usted va a decir, doctor, esta es una clase 1, modificación 1, ¿no?
Doctor, es una clase 4, modificación 3, ¿está bien? ¿Está bien o no? Clase 4, modificación 3. ¿Está bien? No está mal porque la clase 4 no tiene modificaciones. Exacto, muy bien, hija, muy bien. Así es, tiene que estar mosca. Si no me contestan rápido, miren, todavía no saben. Bueno, estas reglas nos van a ayudar pues, también a realizar nuestro plan de tratamiento. Por ejemplo, la primera regla de APB dice, ¿no? Ustedes cuando toman su impresión de diagnóstico hacen 3 impresiones, ¿no? 3 impresiones, le voy a decir adelantando, ¿no? 3 vaciados, mejor dicho. Uno para su paralizado, otro para su diseño y otro para hacer su cubeta, ¿no? De este tipo, yeso tipo 3, ¿no? Entonces la clasificación dice, entonces en ese momento ustedes no saben qué es lo que van a hacer, no saben si van a extraer dientes, no saben si, porque recién van a hacer su diagnóstico. Entonces la primera regla dice, la clasificación debe realizarse después de toda exodoncia que pueda alterar la clasificación final. ¿Entienden? De repente este paciente, ¿no? Esta tercera molar, ¿no? No quiere, está extruido y que planifica extraer, ¿no? Pero mientras tanto, mientras así en el modelo de diagnóstico, su primer diagnóstico del operador es clase 3, modificación 1. Acá no va a entrar dientes. Donde no entra dientes no son modificados. Puede faltarle, pero esta brecha no va a ingresar diente. ¿Acá ingresaría un diente? No. Entonces no se le cuenta como modificaciones. Se cuenta como modificaciones donde tú vas a poner un diente artificial. Pero aquí no vas a poner, no entran, no ingresan. Por eso clase 3, modificación 1. ¿Ya? Es hasta este momento. Pero de repente ya al momento de su planeamiento de su tratamiento y que determina que esta pieza tiene movilidad y no sirve como para soporte y necesita sacarlo porque está con una movilidad grado 3. Entonces, ¿qué hace? Ya no lo clasifica como clase 3, sería como clase 1, modificación 1, porque va a eliminar esta pieza. ¿Entiende? Aquí está la regla de 1. La clasificación de realizar después de toda exodoncia que pueda alterar la clasificación final. Claro, ¿no? ¿O no está claro? La regla número 2 dice, ¿no? Si le falta el tercer molar y no va a ser reemplazado, no deberá ser considerado en la clasificación. ¿Por qué reemplazarías una tercera molar? Reemplazaría significa que ¿por qué pondrías un diente artificial reemplazando la tercera molar? ¿Por qué? ¿Quién me contesta? Para no llamar. Porque tal vez se encuentra especializada. Se te escuchó un poquito entrecortado, hijo, ¿no? Pues no te entendí. Tal vez la tercera molar puede estar mesializada o con algún problema. Igual. Lo que pasa es que si tú vas a poner una tercera molar a reemplazar es porque el antagonista está presente. Y si tú no pones el antagonista, la pieza natural puede destruirse. ¿Me dejo entender? Se puede destruir y entonces te modificaría todo el plano cruzal y tengo un problema. ¿Me entienden? Por ejemplo, ¿no? Este caso, ¿no? No está la tercera molar y si no lo vas a considerar, no va a ser reemplazado, dice, no será considerado. Entonces quiere decir que no va a reemplazarlo, al no reemplazarlo no participa en la clasificación. ¿Me entienden? Entonces aquí sería una clase 3, modificación. En esta altura, mira, por ejemplo, aquí están los dos a la misma altura. Obvio que aquí hay más piezas que le faltan, pero acá está a la misma altura, ¿no? Entonces, el que determina es el cuadrante 1, clasificación 3, modificación 2. ¿Me entiende? ¿Ya? La regla número 3. Si un tercer molar está presente y no va a ser usado como pilar, no, esta tercera molar está acá, pero no lo voy a necesitar, no voy a ponerle apoyo, no voy a ponerle retenedor porque sus raíces son muy pequeñas, ¿no? Debe ser considerado en la no dice como pilar, perdón, dijo, va a ser usado como pilar, dice, va a ser usado como pilar, ahí sí se le considera, pero si no va a ser usado, no se le considera. Cuando va a ser usado, por ejemplo, aquí va a poner un apoyo, me imagino, y ahí es partícipe ya de la clasificación. Toda pieza que participa en el diseño
ya está como parte de la clasificación. Aquí dice, ¿no? Si un tercer molar está presente y va a ser usado como pilar, esta tercera molar debe ser considerada la clasificación. Esta ahí es una clase. ¿Qué clasificación es esta? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el que determina la clasificación acá? Valeria. Ahí está Valeria. Clase 3, Doc. Clase 3. A ver, dice clase 3. Clase 2, doctor, porque tiene un pilar. Clase 2 tiene un pilar. No, hija, es clase 2, sí. Clase 2 porque tiene una brecha desdentada. Sin pilar posterior. Una brecha unilateral. Claro, tiene una brecha desdentada sin pilar posterior. Es unilateral. Es una clase 2. Es clase 2, modificación 1. 1. ¿No? Acá, pero la regla dice, como este pilar va a ser usado, ¿no? Lo necesito, va a ser considerado la clase. Pero pongamos que está con movilidad y va a sacar, ya pues, ya sería una clase 1, ya pues sería unilateral. Pero está presente y va a ser, es necesario. Cuando ustedes más conserven la tercera molar en el sentido que te va a servir para apoyo, es importante que no llegue a ser extremo libre, porque los extremos libres siempre producen incomodidad en el paciente, ¿no? Es importante dejar un pilar si tiene buenas raíces, si está adecuadamente en su posición, ¿no? Entonces pueden dejarlo como pilar. Algunas veces dicen no puedo ponerle retenedor porque de repente tiene una proporción 1:1, ¿no? Que es muy corto, entonces, pero me puede servir como apoyo, le pongo un apoyo extenso, no me puede servir solamente como apoyo para que no se intruya la prótesis sobre la mucosa, ¿no? Puede ser, ¿me entienden? Hay varios criterios, ¿no? Que ustedes tienen que evaluar. Para eso ustedes se están capacitando para saber definir y evaluar su trabajo. Porque ustedes tienen que ver tanto radiográficamente, funcionalmente, de cómo está su reborde, no si está un reborde clase 1, clase 2, clase 3, para poder ver las alternativas, qué cosa pueden hacer, ¿no? Ahorita estamos simplemente en las reglas, después vamos a ver cómo son los rebordes para poder definir qué hacer en extremos tan extensos, ¿no? En este caso, dice, si la tercera molar va a ser útil y va a participar en la clasificación, se lo considera parte. Pues es clase 1, perdón, clase 2, discúlpeme, modificación 1, ¿no? Clase 2, modificación 1, ¿ya? Porque tiene un pilar posterior. Cuarta regla. Si un segundo molar está ausente y no será reemplazado, no deberá ser considerada la clasificación. La cuarta regla. Se van a aprender de memoria las reglas. Aquí, como verán, te falta un segundo molar. ¿Por qué no quedará rehabilitar la segunda molar superior? El colega. ¿Por qué razón? Piensen, muchachos, piensen. Porque no hay antagonista, Doc. No, sí hay que hay un antagonista, pero es una prótesis removible. El antagonista acá es un diente artificial. Pero vas por ahí, pues yo te digo las cosas, y estás muy bien, yendo bien con tu criterio, ¿no? Pero no, este es un diente artificial. Ustedes tienen que determinar, mira, la potencia que es los dientes naturales, tiene sobre los artificiales, es superior, pues, de un artificial, ¿no? Entonces, entonces esto me da a entender sin ver su reborde, que este paciente tiene un reborde bien disminuido. Entonces uno le quiere poner, agregándole una pieza más esfuerzo a este lado. Entonces, si ustedes consideran no poner más que, porque tiene una pieza acá, no agregarle más potencia, porque los dientes son potencia, donde va a masticar el paciente, donde va a triturar. Entonces no le agrego, no es necesario. Porque quiero primero proteger el reborde. Si yo le pongo mucha fuerza, no, porque no es un buen reborde, no es un reborde clase 3, o sea, hay poco reborde. Entonces, considero no ponerle más fuerza y con una pieza que tenga y que triture acá con las primeras molares es suficiente. No aumento la potencia de palanca, por dicho. ¿Ya? Por eso es que el colega pues, no ha puesto una segunda molar. Porque ustedes pueden pensar, ¿no? Dirán, no, pero le pongo acá, le agrego una segunda molar para que triture más. Pero si tuviese un reborde clase 1, un reborde alto, bien redondeado y grueso,
¿no? Entonces sí puedo agregarle, sí podría agregarle porque quisiera mejorar su masticación, ¿no? Porque tiene un buen reborde. Tiene un buen reborde, tiene dientes anteriores, ¿no? Y no hay ningún problema. Tiene dientes continuos, le pongo, ¿no? Le pongo sin ningún problema. Y la parte inferior está dientes naturales, le pongo. Entonces todo depende. En el diseño, chicos, no hay uno que diseñe igual que otro diseño. Siguiendo los criterios básicos de cómo respetar la biomecánica de la prótesis removible, pueden haber 2, 3 diseños diferentes y pueden cumplir la misma función. ¿Ya? Entonces no hay algo que tiene que ser igualito de él, igualito del otro. No. Todos podemos tener criterios, pero con la finalidad de conservar los rebordes y estructuras de los dientes, porque tú haces una prótesis removible no para que los dientes se vayan perdiendo continuamente, ¿no? Sino para que en el tiempo se conserve esa estructura, tanto como rebordes y como dientes remanentes. Entonces, si está mal puesto tus apoyos en sitios que no están adecuados, y también tus conectores menores o tus retenedores, va a fallar, pues, y va a tener lesiones a los dientes pilares y va a ir pérdida, un perjuicio de la salud del paciente, ¿no? Entonces, por eso puede haber varios diferidos diseños, pero y todos cumplen la función de una función, una biomecánica adecuada, se conserva y hay diferentes diseños, porque todos piensan, ¿no? Que este diseño es la mejor de los, no, cada uno tiene su criterio, ¿ya? Simplemente respetando las reglas, respetando los principios de dónde van los apoyos, y todos podemos diferir en los conectores mayores que podamos usar, ¿no? La regla número 5 dice: la zona o zonas de dentada más posteriores siempre son las determinantes en la clasificación. Eso es lo que le voy a decir. Aquí hay varias brechas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿No? Entonces, digo yo, aquí me falta una tercera molar. Una tercera molar. ¿No? Aquí, ahí perdí una tercera molar. Aquí tengo una brecha. Aquí tengo una brecha intermedia, ¿no? Dice que la zona más posterior es la que determina la clasificación, ¿no? Entonces digo, yo aquí la tercera molar, no hay antagonista, tercera molar no voy a usar. La clase, ¿no? Entonces no la voy a usar, ¿no? Entonces, pero tengo esta brecha sí, voy a rehabilitar con dientes. Entonces esta brecha es la que manda, ¿no? Clase 2, modificación 1. ¿Se dan cuenta? La brecha más posterior. La brecha más posterior, ¿ya? La brecha más posterior. Eso es lo que quiere decir la regla número 5. La brecha más posterior es lo que determina la clasificación. Y si fuera dentado, es la brecha más posterior, desde la clase 3, si fuera pilar con diente posterior y pilar con diente anterior, la clase 3, la brecha más posterior es la que manda la clasificación. Regla número 6. Dice, las zonas desdentadas que no son determinantes de la clasificación son denominadas modificaciones y son designadas por números arádicos. O sea, ¿cuál es el que manda acá? Aquí tiene una segunda molar, le falta una segunda molar, no va a rehabilitarlo, entonces no es considerada la clasificación. Clase 3 es la más posterior, modificación 1. Y si lo va a rehabilitar, si va a poner la segunda molar, ¿qué clasificación sería? ¿Quién me dice? Si va a rehabilitar la segunda molar, ¿qué clasificación sería? Voy a poner un diente postizo, segunda molar. ¿Qué clasificación sería? Clasificación 3, modificación 1. No, voy a agregar, voy a poner un diente, un diente artificial aquí en la segunda molar. Lo que tengo es la primera, me falta la segunda molar. Aquí, ¿estás viendo mi puntero? ¿Ves? Sí, A esa zona voy a poner una segunda molar. ¿Qué clasificación sería? clasificación 2, modificación 2. Muy bien, claro, porque si voy a rehabilitarlo,
ya no sería una clasificación 3, ya es una clasificación 2, modificación 2. ¿Entienden? Pero si no voy a rehabilitarlo, sería una clasificación 3, modificación 1. Y esta regla dice que los espacios extras son las modificaciones y se denominan como números arábicos, modificación. Clasificación 3 en números romanos, modificación 1 en números arábicos. Disculpen un momento, muchachos. Disculpen, muchachos, una emergencia. Bueno, ya, ¿entendido? ¿Me entendieron, chicos? Si no, para volverles a explicar. Entendido. Doctor, no entendí. ¿No entendiste? Yo tampoco. A ver, ¿quién no se entendió? La regla dice, las zonas desdentadas que no determinan la clasificación se denominan modificaciones. O sea, vamos a hacerlo simple, ¿eh? Esta es una clase 3, brecha desdentada más posterior, con modificación 1. Esta es la modificación. Lo que te quiere decir la regla dice que la clase 3 se numera con números romanos, 1, 2, 3. Y la modificación con números arábicos. Si es modificación 1, con números 1. Clase 3 en números romanos, modificación 1 en números arábicos. ¿Entendido? Ahí está. Lo demás le vamos a ir explicando poco a poco, porque si no le voy a enredar en este sentido de lo que estoy diciendo. Pero en la práctica que le estoy diciendo que si aquí voy a rehabilitar la segunda molar, ya no sería clase 3, sería clase 2, porque estoy haciendo una brecha acá, porque hay una brecha, ¿no? Porque hay veces se rehabilita la segunda, hay veces que no, depende de la situación. Depende de lo que tu diagnóstico lo determine, lo que tú digas, lo que tú has evaluado. Yo he evaluado no poner en segunda molar porque no tiene antagonista, entonces una clase 3. Yo evalúo que tengo antagonista en la segunda molar, mi antagonista, ¿no? Entonces rehabilito, aquí pongo un postizo, un diente artificial, ¿no? Que voy a rehabilitar, entonces ya no es una clase, ya es una clase 2, porque hay una brecha más posterior. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ahorita, poco a poco, Doctor. vamos. Sí. Doctor, pero usted dice que es una clase 2, pero dijo modificación 2. ¿Por qué modificación 2? ¿Por el diente que le va a que va a rehabilitar? No. Mira, escucha. Yo digo clase 2 porque hay dos puntos que acá, ¿no? Entiéndeme bien. Hay dos opciones, ¿no? Yo tengo un paciente así y veo que aquí le falta una segunda molar. Bien puedo agregar una segunda molar o bien no puedo. ¿Por qué puedo? Porque hay antagonista. ¿Por qué no puedo? Porque no hay antagonista. Si hay antagonista, pongo un diente. Si no hay, no lo pongo. Por gusto estaría. Yo, entonces, de acuerdo a ese criterio, digo, no, ahorita no voy a necesitar porque no hay antagonista, es una clase 3, modificación 1. ¿Cierto? Clase 3, modificación 1. Porque no voy a poner aquí nada. Pero hay casos también que se puede poner, como estoy diciendo, si hay antagonistas, para que no se destruya, pongo acá un diente artificial. Sería clase 2, brecha más posterior. Acá está terminando esta brechita que tienes acá, que es más posterior. Está terminando la clase 2. Modificación 1, 2. ¿Entendiste? ¿Me entendiste, hija? Sí, doctor, ya lo entendí. Claro, determina la modificación de acuerdo al caso, de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a lo que tú evalúes. Por eso practica bastante con la clasificación. Y después en práctica vamos a ir mejorando todo, ¿ya? No te preocupes. Porque con los casos que le voy enseñando y le voy explicando, por eso es importante la presencialidad, ¿no? Para cada uno hacerle entender con los dibujos, con las maquetas, explicarle. Y ahí me van a entender lo que a veces virtualmente no podamos llegar, ¿no? ¿Me dejo entender?
¿Ya? La regla 7. La extensión de la modificación, la extensión, ¿no? No debe ser considerada solo, será la cantidad de zonas desdentadas adicionales. ¿Ya? ¿Me entiende? Entonces la extensión no es preliminar, o sea, tan extensa. A veces ves un espacio anterior extenso y tiene una brecha posterior que determina la clase 3. Dices, no, es clase 4 porque es muy extenso. No, pues no es así. No es la cantidad de la extensión, no, es la brecha más posterior. ¿Me entiendes? ¿Sí? Puede ser una brecha pequeña, pero es más posterior que otras, que son más extensas. ¿Ya? Eso te dice que va a ser, no te guíes de las piezas, de las brechas tan extensas, determina la brecha más posterior. Y esta regla, la octava y última, que te dice, pues, no puede existir zonas modificadoras en la clase 4, ya les he dicho. Acá tienen la clase 4 neta. Mira, dice, si hay una brecha ya deja de ser clase 4 y ya es una clase 3. ¿No? Y si fuera una clase 3, como estamos viendo según la regla 7, ¿no? La anterior regla, aquí tiene más extensión que esta, pero aún así teniendo más extensión, la que predomina es esta, la más posterior, ¿no? Entonces esta regla 8 dice, ¿no? Que la clase 4 no tiene modificaciones, no tiene modificaciones, ¿ya? Listo, chicos, esto ya lo vimos, ahorita vamos a para atrás. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Todo claro, profe. Ya. ¿Dónde estás? Doctor, buenas tardes. ¿Quién me habla? Santa María, doctor. Es que no quería molestarla interrumpiendo la clase, pero tenía problema de conexión. Quería saber si me había considerado, disculpe. No, no te consideré, Santa María. Ah, ya, ya, doctor, listos. No para justificar mi falta, disculpe. Gracias. Ya, Santa María. Pero, Santa María, ¿y qué pasó? ¿Por qué está mal la conexión o qué? Sí, doctor, ya justo menos mal le tomé screenshot y les avisé a mis compañeros que tenía falla de conexión. Tienes que conectarte con anticipación y luego que no tengas esos No, problemas. sí, doctor, justo me había conectado 5 para las 2 de la tarde, pero igual, igual como, me vine al campo, estoy acá en el campo otra vez y ¿Estás aquí en hay el un poco de campo? falla de conexión. ¿Por qué te vas tan lejos, pues, Santa María? Sí, pues doctor, pues por acá uno vive. Ah, ya. Quieres estar con la naturaleza también, me parece bien. Sí, pues disculpe de todas maneras, No, doctor, no te gracias. preocupes, no te preocupes. Ya, doctor, hasta luego. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Va a haber evaluación? Sí, ¿a qué hora le dije? Sí, va a A haber una, las ya, pase. 3:20. 3:20, ya, ahorita esperamos un ratito. Y estoy compartiendo vamos. ¿Quién me dice la clasificación acá? Rapidito. Clase 2, modificación 2. Claro, voy a rehabilitar la segunda molar. ¿Cierto? Tú quieres rehabilitar clase 2, modificación 2. ¿Quién me habló? ¿Quién fue? Aldo Montenegro. Aldo Montenegro. Muy bien, Aldo. Clase 2, modificación 2. ¿Quién me dice esta clasificación? O llamo. También clase 2. Doctor, clase 2, modificación 3. Clase 2, modificación 3. Espérate un ratito, Aldo. ¿Por ¿No qué sería 13? modificación 2, doctor? Espérate, Aldo, espérate, Aldo. Espérate, Aldo, que alguien me dijo clase 2, modificación 3. ¿Por qué me dijiste modificación 3? Por los 3 espacios 2. Mira, ve. Determina la clasificación. Este lado. Clase 2. Sí.
Clase 2. Acá no voy a rehabilitar nada, es tercera molar. Ahora, si tú me dices, que vas a rehabilitar, ya no sería ni clase 2, ya sería clase 1, porque son dos brechas bilaterales. Si vas a rehabilitar una tercera molar, obviamente. Y modificación 2, ¿entiendes? Pero como es clase 2, porque no voy a rehabilitar la tercera molar, es ¿cuántos aparte de la que le ha determinado espacios tienes? 1, 2, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Entendido? Ya, doctor. ¿Me entiendes? O sea, no se preocupen, chicos, ahorita estamos aprendiendo, no estén tensos, contesten. Mejor que se confundas ahora y más adelante si te jalo, si ya no aprendes, ¿no? Pero ahorita es momento de confundirse, equivocarse y mejorar. ¿Quién me dice la clasificación? Clasificación 2, modificación 2 también, doctor. Clase 2, Clasificación. ¿Por qué clasificación 2? Acá va una tercera, ¿no? Acá va una tercera. No, Clase puede ser 3. clasificación. Clase 3, Claro. modificación Modificación 2. Clase 3, doctor. Clase 3, modificación 1. Pero esta es una tercera molar que normalmente, escuchen chicos, acá en la tercera molar no voy a rehabilitar, no quiero rehabilitar. Si rehabilito, sería como ha dicho la doctora, clase 2 o modificación 2. Si rehabilito, pero no voy a rehabilitar como la clase 3, diré la tercera molar, entonces sería clase 3, modificación 1, porque están al mismo nivel, manda el cuadrante 1. Clase 3, modificación 1. ¿Está bien? Y si rehabilitara la tercera molar porque tenga antagonista, ya sería una clase 2, modificación 2. ¿Ya? ¿Esta qué sería? Rapidísimo, ese es fácil, ¿no? Clase 4. Clase 1. Clase 1. Clase 1. Clase 1, doctor. Uno sin modificación. Bilateral. Muy bien. Esta, rapidísimo, está facilísimo. Clase 4. Clase 4. 4, Clase muy 4. bien. ¿Y esta qué sería? Rápido, está fácil. Clase 2, Clase modificación 2, 2. modificación 3. Claro, también como dice, yo estaba preocupado que no me entendía, pero sí, creo que les estaba aburriendo, creo que usted es un... ¿Quién me está escribiendo acá? Karen Nicole. ¿Qué pasó, Karen Nicole? No tienes audio. ¿Visualizan este? ¿Están visualizando el otro que he cambiado? Sí, ¿no? Sí, doctor. ¿Qué clase es? Clase ¡Rápido! 3. Clase 3 con modificación. Claro, clase 3, modificación 3. Pero ¿quién determina, qué lado determina la clasificación? Doctor, es clasificación. Cuadrante 1. El cuadrante 1, doctor. Doctor, es No, este no es cuadrante 1, si es inferior. ¿Cómo hace cuadrante 3? Cuadrante 3, cuadrante 3. Claro, muy bien, muy bien. Clase Doctor. 3, modificación 3. 4. 4. Ah, no saben sumar 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Modificación 4. ¿Qué clasificación es? Clase Pasó la 3. línea media. ¿Qué clasificación es? Clase 4. Es clasificación 2. Eso, ¿quién dijo 2? Clase 2. Aldo. Bien, Aldo, antes de pegar, Aldo, cálmate. Muy bien, Aldo. ¿Qué es clase 2? Porque para la clase 4 tienes que tener pilares posteriores, ya que no tiene ni un pilar posterior. ¿Me entiendes? Claro que pasa la línea media. Yo por engañarles les he dicho, pasa la línea media. Y mira, me han seguido. 4, no es 4, es clase 2. Desdentado, unilateral. ¿Cierto? ¿Qué clasificación es? No voy a rehabilitar la tercera molar. Clase 3, modificación 3. Clase 3, que determina Modificación esta. Claro, clase 3, modificación 3. Determina esta brecha por ser la más posterior. ¿Ya? Aquí está fácil, ¿ya? Clase 4. Clase 4. Clase 4. Clase 2, Aquí. modificación 1. Eso, muy bien. Aquí. Clase 1. Clase Ya, clase 1. A ver, pucha, están bien, ¿ah? Y el que no entiende, por favor, no hay problema, avíseme. Ya, ahí está. Dígame. Voy a rehabilitar la segunda molar.
del cuadrante 1. Clase 2. Clase 2. ¿Qué más? Sí. Modificación 2. Modificación. Dos. Tipo de soporte. Dento muco soportado. Dentro mucoso. ¿Eh? No voy a rehabilitar la tercera molar del cuadrante 1. Clase 2. ¿Qué Modificación más? 2. Así Modificación es. 2. Tipo de soporte. Dento muco soportado 2. Dentro muco. Muy bien. Clase 3. Modificación 2. Claro, no voy a rehabilitar la tercera, clase 3, modificación 2. ¿Cuál determina la clasificación? El cuadrante 1. Cuadrante 1. Cuadrante 1. Tipo de soporte. Dentro muco. Dentro soportado. Dento soportado. Es clase 3. La clasificación 3 es dento soportado. Uy, este está fácil. Digan. Clase 1. Clase 1. Clase 1. Clase Clase 4. 4. Clase 4. Clase 2. Clase 2. Modificación 3. Modificación 3. Clase 2, modificación 3. 20. Ya, muy bien, muchachos. Entonces, chicos,